a grabar también esta parte, esta clase. Entonces, la anterior clase hemos estado viendo cómo nosotros podemos generar un data frame, pero a partir de ese data frame, que es un objeto en el entorno de EDE, también podemos hacer consultas, ¿no? Habíamos hecho algunas consultas y entonces vamos a volver nuevamente a ver ese data frame, ¿no? Para eso yo voy a compartir. Yo voy a compartir entonces el escritorio y en ahí entonces vamos a abrir y vamos a ver el... bien, entonces acá nosotros tenemos, en el escritorio estamos abriendo una nueva sesión de ERE, ¿no? Del entorno de ERE, nos vamos acá entonces a ERE y aquí tenemos entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como ya sabemos, cambiar la visualización de la consola y también del script de esa manera. Y abrimos ahora nuestro script con el que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos, en el objetos de R, tenemos acá en este semestre y acá tenemos la última es esta, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos generado un objeto, donde hemos incluido lo que es el diámetro, la altura, pero también la calidad y lo que es también la especie, ¿no? Entonces, hemos utilizado vectores de caracteres, pero también vectores numéricos para después generar algunas consultas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuál será la información de los 4 primeros árboles? ¿Cuál será el diámetro y altura de fuste de los árboles 1 y 7 y 15, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer esas consultas, ¿no? Aquí en la consulta 3 habíamos visto cuál será el valor de los diámetros de todos los árboles. En realidad, entonces, estamos generando un vector solamente con los diámetros, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a continuar con este script para mencionar lo siguiente. Nosotros tenemos, no nos olvidemos, dos variables de caracteres y dos variables numéricas, ¿no? Dos variables numéricas. Entonces, acá hemos indicado, por ejemplo, cuál será el valor, dice, de los diámetros de todos los árboles. Entonces, también podríamos preguntar, ¿cuál es el nombre común, ¿no? De todos los árboles? Entonces, ¿cuál será el nombre común? El nombre común de todos los árboles, de todos los árboles. Entonces, acá tenemos el nombre común de todos los árboles. Entonces, acá nosotros hemos generado, si se acuerdan, la anterior vez hemos generado este objeto que se llama nombre común. Nombre común. Entonces, hemos generado nombre común, ¿no? Y entonces, posteriormente hemos generado un objeto y entonces también nosotros podemos indicar entonces y nuevamente sacar nombre común. Entonces acá vamos a colocar entonces un objeto nombre común, ¿no? Y entonces eso también podemos, para nosotros es el objeto bosque, ¿no? Y aquí nosotros tenemos entre corchetes todos los árboles, porque dice de todos los árboles, pero nosotros necesitamos saber solamente lo que es el nombre común. Y el nombre común está es la primera columna. Entonces, solamente necesitamos la primera columna, la columna 1, y ahora visualizamos nombre común. Nombre común, ¿no? Entonces, vamos a visualizar y vamos a tener entonces ahora todo un objeto de nombres comunes, ¿no? Cedro, tajibo, etcétera, de los 15 árboles. Bien, ahora nosotros tenemos en ahí un número de especies, ¿no? Y lo que queremos ver ahora es queremos responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál será la abundancia de árboles por nombre común? Por nombre común, porque no ese es un nombre botánico, ese es un nombre común, ¿no? Entonces acá nosotros
tenemos necesariamente para responder a esta pregunta de cuál será la abundancia. Eso significa, de esos 15 árboles, ¿cuántos son por ejemplo, acá tenemos de cedro, cuántos son de tajibo? Esa es la abundancia. Por lo tanto, acá, para eso, nosotros tenemos que convertir nuestro vector de caracteres, que es nombre común, en un vector de factor, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ver, hemos generado ese objeto nombre común. Entonces, ¿cuál será la clase de ese objeto nombre común en el cual están los nombres comunes de cada uno de esos 15 árboles? Entonces, acá hacemos correr con class y vamos a tener entonces que es un vector de caracteres. Entonces, acá nosotros decimos es un vector de caracteres, ¿no? Pero nosotros, para poder saber la abundancia, necesitamos un objeto que sea un vector de factores, no de caracteres. Por lo tanto, ¿no? No se tiene que convertir, ¿no? Se tiene que convertir entonces el vector de caracteres, ¿no? En un vector de factor, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos acá y vamos a darle un nombre. Por ejemplo, yo le voy a dar F factor, nombre común, ¿no? Nombre común. Y entonces vamos a generar otro objeto, pero ese objeto que vamos a generar es un objeto de una conversión de otro objeto que teníamos como nombre común y que era un vector de caracteres, y ahora queremos convertir en un vector de factores. Entonces acá utilizamos entonces la función factor, y luego vamos a tener entonces el objeto de caracteres que se denomina nombre común, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a visualizar ese objeto F, factor de nombre común, que lo hemos denominado F nombre común. F nombre punto común. Bien, ahora vamos a visualizar, ¿no? Vamos a visualizar. Y ahora entonces acá nosotros tenemos en los resultados nosotros tenemos, vamos a colocar acá los resultados para que se pueda ver bien. Tenemos entonces una base de datos de 15 árboles, pero tenemos 4 especies simplemente, que son cedro, ocho, tajibo y esquero, ¿no? Entonces, tenemos 15 árboles y solamente tenemos 4 especies. Entonces, ahora para saber, ¿no? Ahora, calcular la abundancia, hemos dicho, ¿no? Calcular la abundancia. Queremos saber de los 15 cuántos árboles son de cedro, etcétera. Aquí es sumamente sencillo, pero ahora vamos a ver también eso, una base de datos de miles de árboles, el procedimiento es similar, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos ahí entonces esos niveles, ¿no? Y por lo tanto, aquí vamos a colocar los niveles generados por el factor, son, entonces, acá son cedro, ocho, tajibo y esquero, ¿no? Entonces acá vamos a ver eso, y esquero. Bien, entonces ahora ya tenemos esos niveles. Ahora vamos a generar entonces la abundancia, ¿no? Entonces acá yo voy a colocar, ¿no? Un objeto abundancia por especie, ¿no? Abundancia por especie. Y entonces eso va a ser una función que tengo que generar, que es en realidad un resumen estadístico de un objeto que esté considerado como un factor. Entonces vamos a utilizar la función summary, pero tiene que ser de un objeto, summary, para que nos dé la abundancia, de un objeto que primeramente ha sido de caracteres y después lo hemos convertido en un vector de factores. Entonces aquí tenemos F nombre común, y entonces ahora vamos a visualizar abundancia, acá, abundancia por especie, ¿no? Entonces,
Abundancia por especie. Entonces, ahora hacemos correr esto acá. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Acá, fíjense, justamente nos sale la abundancia, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros tenemos que calcular la abundancia. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos entonces, tenemos que de los 15 árboles, en ese ejemplo sumamente sencillo que estamos analizando, de esos 15 árboles que nosotros teníamos, 3 son de cedro, 3 son de ocho, 4 son de tajibo y 5 son de yesquero, ¿no? Entonces aquí, ese es un ejemplo sumamente sencillo, pero si nosotros tuviéramos unas 15 especies o 20 especies, ahí podemos visualizar más fácilmente cuáles son las especies que tienen mayor abundancia y cuáles son las especies que tienen menor abundancia, ¿no? Entonces, ¿cuál será la abundancia, dice, de árboles por nombre común? Eso es un aspecto importante. Pero ahora también nosotros tenemos acá, fíjense, nosotros hemos generado un objeto relacionado a la calidad. Hemos colocado calidad de fuste, primera, segunda. Entonces nosotros acá vamos a indicar la otra consulta que podríamos hacer, ¿no? Es ¿cuál será la abundancia? ¿Cuál será la abundancia? ¿Cuál será entonces la abundancia de árboles por calidad de fuste? Por calidad de fuste ahora. Calidad de fuste. Tenemos dos calidades de fuste, la calidad primera y la calidad segunda, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos ahí, vamos a generar el vector calidad de fuste, ¿no? Entonces vamos a generar ese vector calidad y vamos a colocar entonces acá lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos entonces calidad, ¿no? Calidad. Y calidad, de acuerdo al data frame que hemos generado acá en este data frame, entonces ese objeto, entonces considera, por ejemplo, acá, nombre común es la primera columna, diámetro es la segunda, altura de fuste es la tercera, y la cuarta es la calidad, entonces es la columna 4. Entonces, calidad, entonces va a ser para nosotros, ahí, calidad. Y entonces aquí tenemos, el objeto es el objeto bosque, Y ahora entonces vamos a abrir corchetes y te queremos de todos los árboles, pero queremos la calidad, y la calidad es la columna 4, ¿no? Entonces, estamos generando ahora ese vector que va a ser calidad, y ahora vamos a tener los siguientes valores acá, ¿no? Tenemos primera, segunda, primera, etcétera, ¿no? Entonces, pero este objeto que hemos visto acá, que hemos generado, es un objeto de caracteres, y para eso nos vamos acá a class y colocamos calidad de fuste. Entonces, ese es un objeto de caracteres, ustedes pueden ver, de caracteres. Entonces acá, nosotros decimos que la misma manera como hicimos con el nombre común, decimos es un vector de caracteres. Bien, entonces ya tenemos ahí un vector de caracteres, ¿no? Y ahora nosotros queremos saber la abundancia. Hemos dicho que para saber la abundancia de un vector de caracteres, tenemos que convertir ese vector de caracteres en un vector de factor. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, se tiene que convertir entonces el vector de caracteres en un vector de factor. Entonces lo mismo que tenemos acá, tenemos que hacer ahí, es lo mismo. Entonces lo vamos a copiar, ¿no? Y entonces vamos a tener, se tiene que convertir. Entonces nosotros ahora vamos a convertir. Y para convertirle tenemos que darle un nombre a ese objeto factor. Lo vamos a llamar calidad, ¿no? Entonces, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es darle, como decimos con nombre común, utilizar la función factor. Utilizamos la función factor
Y ahora colocamos el nombre del objeto de caracteres, que es calidad, ¿no? Calidad. Y ahora visualizamos ya el vector de factores, que nosotros lo hemos denominado F calidad, ¿no? Entonces acá vamos a hacer correr, vamos a hacer correr. Bien, y ahora tenemos dos niveles, fíjense, dos niveles, primera y segunda, tenemos dos niveles. Entonces, ahora sí, como ya tenemos dos niveles, ¿no? Entonces decimos que los niveles acá, entonces, una vez que hemos hecho eso, podemos decir que los niveles generados, como en el anterior caso, los niveles generados por el factor, los niveles generados por el factor son, estamos hablando de calidad, son entonces más sencillo, ¿no? Son primera y segunda. Primera y segunda calidad, simplemente, ¿no? Entonces, ahora queremos saber la abundancia, ¿no? Pero queremos saber la abundancia, pero por calidad. Entonces, vamos a colocar abundancia por calidad, ¿no? Entonces, colocamos acá abundancia, calidad. Y entonces, acá tenemos que hacer un resumen, summary, pero del objeto que está como factor, en este caso, F, calidad. Entonces acá, ahora vamos a visualizar entonces abundancia de la calidad. Ahora acá no necesariamente solamente tienen que ser dos calidades, primera y segunda, podría ser primera, segunda, tercera y hasta cuarta, ¿no? Entonces acá vamos a visualizar abundancia, calidad. Y ustedes pueden ver ahora que lo que tenemos acá, lo que tenemos es que tenemos 9 árboles de los 15 tienen una calidad de fuste de primera, ¿no? De primera, eso podemos colocar acá. Entonces, acá fíjense, nosotros tenemos dos categorías ahí. Primera y segunda, entonces, los árboles que tienen fuste de primera calidad, entonces son 9 árboles, y los que tienen un fuste de segunda calidad son 6 árboles de los 15 que nosotros tenemos ahí, ¿no? Entonces acá hemos visualizado que podemos encontrar de esa manera rápidamente la abundancia. Bien, pero también nosotros necesitamos saber, por ejemplo, hemos visto el diámetro, hemos visto la altura, necesitamos conocer cuál será el diámetro promedio, ¿no? El diámetro promedio, ¿no? Podemos colocar por especie, ¿no? El diámetro promedio por especie, ¿no? O la definición estándar por especie en relación a la variable, puede ser a la variable diámetro o a la variable altura, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se quiere conocer, ¿no? Los diámetros promedios, los diámetros promedios por especie, ¿no? Necesitamos conocer cuáles serán los diámetros promedios por especie, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos acá el objeto diámetro, que acá en lo que hemos nosotros colocado en el data frame, nosotros podemos ver que eso se encuentra, aquí tenemos, la columna 1 es nombre común, la columna 2 es diámetro. Entonces vamos a generar un vector que se va a llamar diámetro, ¿no? Entonces acá vamos a generar el vector de caracteres, diámetro, ¿no? Y eso lo hacemos entonces conociendo que, como habíamos mencionado, la columna en la que se encuentra el diámetro es la columna 2, Entonces, como tenemos la columna 2, entonces decimos acá diámetro, vamos a separar de bosque que es nuestro objeto. Ahora, corchetes para todos los árboles, pero solamente la columna 2, solamente la columna 2, que corresponde al diámetro. Entonces acá vamos a tener el diámetro,
el diámetro, y hacemos correr este diámetro y ahora vamos a tener entonces acá, tenemos solamente los diámetros de los 15 árboles, ¿no? Entonces vamos a tener acá, bien, los diámetros. Aquí tenemos los 15 diámetros, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos generado. Bien, ahora, para que nosotros respondamos a esa pregunta, conocer el diámetro promedio o el volumen por especie, pero rápidamente, o la altura. Aquí tenemos una altura de fuste, creo también. Una altura fuste. Entonces, también podemos hacerlo así. Podemos saber rápidamente cuál será el promedio del diámetro por especie. Entonces, acá vamos a indicar, se quiere conocer los diámetros promedios por especie. Entonces, aquí se tiene que utilizar la función, acá tenemos que utilizar una nueva función, Tapply, que tiene la siguiente estructura. Primeramente tenemos que colocar el objeto numérico, numérico. Puede ser diámetro o altura en este caso. Y el segundo tenemos que colocar en base a qué queremos calcular las estadísticas de esa variable numérica, en base, por ejemplo, en este caso, al nombre común. Entonces, podemos colocar entonces acá, vamos a tener entonces un vector de factores. Acá vamos a tener un factor, ¿no? Y luego vamos a tener un estadístico. Yo quiero calcular, por ejemplo, el promedio, hemos dicho, del diámetro por ese factor de especie. O también puede ser otro estadístico, la desviación estándar, la varianza, etc., ¿no? Nosotros queremos calcular, acá dice el volumen promedio. Entonces, el promedio es la media aritmética. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. La consulta que estamos haciendo acá, que sería la consulta 4, Entonces, esa consulta 4, ¿cómo lo llegaríamos a plasmar? Nosotros vamos a utilizar la función Tapply, está bien. Luego, tenemos el vector numérico, que lo hemos llamado diámetro, entonces, diámetro, ya tenemos el vector numérico. Ahora, el vector factor, vamos a colocar primeramente por nombre común, entonces colocamos acá, ¿no? Colocamos entonces acá F, nombre común, ese es el factor. F, nombre común. Bien, y luego el estadístico. En este caso nos están pidiendo el diámetro promedio, por lo tanto eso es min, que es el promedio, min. Bien, entonces ahí tenemos, y ahora entonces vamos a visualizar esta consulta 4, ¿no? Entonces ahí tenemos la consulta 4, ¿no? Y la vamos a visualizar, y lo que nos está dando es un resumen sumamente interesante, donde nosotros acá podemos ver que en 3 especies rápidamente nos da el diámetro promedio, ¿no? Entonces, acá que nos está indicando que el Tajibo tiene el mayor diámetro promedio con 63.67 centímetros. En cambio, el cedro es la especie que tiene el menor diámetro promedio con solamente 51.66. Pero también nosotros tenemos lo que es la altura, ¿no? Y eso está acá, fíjense, tenemos también la altura, ¿no? En la tercera columna está la altura fuste, ¿no? En la tercera columna. Entonces, si nosotros ahora generamos, ¿no? Altura, aquí el objeto altura fuste, y estamos diciendo entonces que eso está acá tenemos, es el primero, segundo es la tercera columna, altura fuste, la tercera columna. Entonces vamos a tener bosque, ¿no? Corchete, coma, significa todos los árboles, y la columna 3, ¿no? Y la columna 3, y ahora visualizamos altura fuste, ¿no? Vamos a visualizar. Entonces visualizamos ahora la altura fuste, acá. Y entonces aquí tenemos las alturas, ¿no? Entonces acá tenemos las alturas de los 15 árboles, ¿no? Tenemos la altura de los 15 árboles. Ahora, yo quiero saber cuál será el promedio de altura, ¿no? Entonces hemos dicho que
queremos ver, se quiere conocer, acá hemos dicho los diámetros promedios. Ahora acá nosotros queremos conocer, ¿no? Queremos conocer. Entonces acá decimos, se quiere conocer las alturas de fuste promedio, las alturas de fuste promedio por especie, ¿no? Entonces acá vamos a tener por especie, entonces acá esa va a ser la consulta 5, ¿no? Y entonces vamos a tener la consulta 5, va a ser entonces acá la función Tapley, con esa estructura que tiene. Ahora no va a ser el diámetro, lo que vamos a ver es altura fuste. Altura fuste. El factor se va a mantener, primeramente vamos a hacer por nombre común, y entonces ahí ese factor va a ser F nombre común, y finalmente vamos a ver también el promedio, por lo tanto vamos a seguir utilizando la función min. Y luego ahora visualizamos la consulta 5, y tenemos que tener respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles serán los promedios de la altura de fuste por especie? Entonces hacemos correr. Bueno, aquí tenemos un error. A ver, vamos a ver dónde está el error. Bien. En la función, a ver, el objeto f nombre de modo de función no fue encontrado. Está bien. Entonces ahí hemos cometido un error. Vamos a ver. F, ¿no? ¿Dónde tenemos el f nombre común? A ver, entonces vamos a ver dónde teníamos. Acá, ¿no? Entonces hemos dicho table, diámetro, f nombre común y min. Entonces ahora aquí seguramente está el error, ¿no? Entonces vamos a tener altura, ¿no? Altura. Pero el objeto que hemos creado no se denomina altura, no es altura punto fuste, no es altura coma fuste. Ese es nuestro error. Entonces acá nosotros tenemos que cambiar esto, no es coma, es punto. Entonces tenemos, a ver, vamos a revisar nuevamente altura fuste, la variable cuantitativa está correcto, la variable de factor, a ver, vamos a ver si está bien, f nombre común está bien, la media está bien, entonces ahora debería correr, entonces vamos a hacer correr, y efectivamente ahora tenemos que ha corrido, ¿no? Entonces esta sería nuestra salida, nuestra respuesta a esa consulta, nuestra respuesta entonces sería esta. Entonces, eso significa que en términos de lo que es la altura del fuste, tenemos entonces que la especie 8 es la que presenta la mayor altura de fuste en promedio, con 12.4 metros, ¿no? Y en cambio, el yesquero es la especie que presenta la menor altura de fuste promedio, con solamente 10.08 metros, ¿no? Entonces, fíjense, estamos viendo, ahora hemos cambiado, hemos visto lo que es el diámetro, el comportamiento del diámetro y también el comportamiento de la altura de fuste en relación a su media, pero por nombre común. Pero también acá se nos puede pedir, nosotros no queremos conocer el promedio, sino más bien quisiéramos conocer cuál es la variabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la variabilidad? La variabilidad, ¿no? ¿Cuál es la variabilidad del diámetro? ¿Cuál es la variabilidad del diámetro? ¿No? En función al nombre común. En función al nombre común, ¿no? Entonces acá vamos a tener cuál es la variabilidad en función al nombre común. Entonces acá estamos hablando de variabilidad. Entonces esa vamos a llamarle la consulta 6. La consulta 6. Entonces vamos a utilizar la función Tapley. Y entonces vamos a tener acá. Ahora, la variable con la cual queremos, para la cual queremos calcular la variabilidad es el objeto diámetro. Entonces colocamos simplemente ahí diámetro. Ahora, estamos indicando en función al nombre común. El nombre común entonces tiene que ser un factor, y su factor es f nombre común. Y luego tenemos, ahora ya no vamos a utilizar la media, sino más bien la desviación estándar. SD es la desviación estándar, y entonces ahora vemos
la consulta 6, estamos queriendo ver las desviaciones estándares de esta variable, de la variable diámetro, pero en función entonces a lo que es, en función a lo que es el nombre común de las especies, ¿no? Bien, entonces ya tenemos acá esto y podemos ver entonces que en términos de la desviación estándar, en términos de la desviación estándar, nosotros podemos decir que la especie, y también en función a lo que es la variable numérica diámetro, la especie que presenta la mayor desviación estándar es Yesquero y Ochoa, y la que tiene menor desviación estándar es Tajibo, ¿no? Pero muchas veces, esto de la variabilidad es mucho más entendible si nosotros colocamos en términos de porcentaje, ¿no? Entonces podemos calcular, por ejemplo, el coeficiente, ¿no? El coeficiente de variación. Entonces acá, calcular el coeficiente de variación, ¿no? Podemos calcular entonces el coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación va a ser CB, coeficiente de variación. Y entonces acá, primeramente tenemos que colocar la desviación. La desviación es la consulta 6, consulta punto 6, dividido, dice, entre el promedio del diámetro. El promedio del diámetro, nosotros tenemos acá el promedio del diámetro, entonces, bueno, este es el diámetro, el promedio vamos a tener entonces acá, donde tenemos, es la consulta 4. La consulta 4 es el promedio, ¿no? Del diámetro. Entonces acá colocamos dividido entre la consulta 4, y eso multiplicado entonces por 100, nos debería dar entonces acá el coeficiente de variación. Entonces vamos a ver si eso nos da ahí. Vemos entonces, efectivamente, aquí tenemos el coeficiente de variación y tenemos entonces la variabilidad expresado en términos de porcentaje. Entonces acá podemos decir entonces que la especie yesquero, mejor dicho, la especie cedro presenta la mayor variabilidad con 16.4%, ¿no? Le sigue yesquero y ochoa con un 15% y al final está tajivos con solamente una variabilidad del diámetro del 10%, ¿no? Bien, entonces vamos a irnos acá, vamos a parar